Hola Rosario, ¿cómo te va? El saludo para vos, para Miguel y para todos los televidentes. A esta hora, en cuanto a acuerdos ministeriales, el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, está reunido con el secretario nacional de Deportes, con Sebastián Bauzá, y ya se ha reunido con varios ministros, entre ellos el de Trabajo, el de Vivienda, también se reunió con el ministro de Ganadería, de Turismo, del Ministerio de Desarrollo Social. Algunos bajaron aquí a brindar conferencia de prensa, otros no lo hicieron de esa forma. Ya también se reunió, por ejemplo, con Itzhak Alfie, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y quien va a cerrar la jornada de acuerdos ministeriales hoy aquí en el piso 11 de la Torre Ejecutiva será precisamente la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Hoy puede ser una jornada de anuncios en cuanto a la situación económica, porque el gobierno ha comenzado a analizar el impacto que está teniendo la situación del coronavirus en Uruguay en la materia precisamente económica, y puede haber algunas medidas que se pueden ir anunciando para las próximas jornadas. Esto puede darse en la jornada de hoy, no está confirmado hasta el momento, pero podría ser que Azucena Arbeleche sobre las 20:30 esté bajando aquí al piso 1, a la sala de conferencia de prensa de la Torre Ejecutiva, para precisamente informar sobre lo que les estamos informando. A propósito del coronavirus, ustedes recién comenzaban el informativo diciendo que hay 392 casos sospechosos. Esta cifra fue confirmada por parte del ministro de Salud Pública en una teleconferencia que realizó con los integrantes de la Comisión de Salud del Parlamento Nacional, en el cual, por ejemplo, entre otros, participó el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, quien ha confirmado a BTV Noticias esta cifra. Atención, porque hay que tener en cuenta en esa cifra, en ese número, en esas 392 personas que podrían ser sospechosos de COVID-19, esta investigación está en análisis y mucho tiene que ver el contacto que tuvieron esas personas que están en estudio, que están en análisis, con casos que ya se han confirmado. Hasta el momento son 55 los casos confirmados, porque ayer, en la conferencia de prensa que brindó aquí el secretario de Presidencia de la República, integrante del Sistema Nacional de Emergencia, Álvaro Delgado, anunciaba que eran 50, pero unos minutos después un laboratorio informó de 5 nuevos casos confirmados en el territorio uruguayo. Por lo tanto, la confirmación oficial en el momento son que son 55 casos y, como decíamos recién, 392 están a estudio y análisis por posibles casos sospechosos. Vamos a, de alguna forma, seguir vinculados al tema de coronavirus, pero ahora ya meternos en lo que dijeron algunos ministros cuando brindaron conferencia de prensa aquí en este recinto a propósito de los acuerdos ministeriales que estuvieron con el presidente de la República. Uno de ellos fue Germán Cardoso, el ministro de Turismo, que dijo que va a trabajar junto con el Ministerio de Economía para poder paliar el impacto que su sector ha sufrido por el coronavirus. Esto decía: hoy lo urgente pasa a que lo importante tengamos que irlo definiendo con el transcurso de las horas, y lo urgente es la salud de la gente, alinearnos en esa dirección. Pero sin duda que tenemos toda nuestra voluntad para ser los interlocutores ante el Poder Ejecutivo y fundamentalmente sentarnos en las próximas horas, como también ya ha quedado planificado con el equipo económico, para empezar a hacer las evaluaciones, los números y cuáles son las alternativas que tenemos para poner en práctica como manera de ayudar a un sector que hoy, evidentemente, el sector turístico es el primero que se ve debilitado y dañado, como se van a ver otros tantos sectores más de la economía nacional. Vamos a tener la primera reunión con ellos en lo que respecta a la actividad del turismo, que es nuestra competencia, seguramente en un plazo no mayor a las 48 horas, para comenzar a evaluar actividad por actividad. Esa es la voluntad, para luego, en base a tener una foto general de la situación, proceder a aplicar los incentivos y los planes de rescate y de ayuda en la medida que las cuentas del Estado también lo permitan. En esa conferencia de prensa también se habló de un corredor sanitario. Se lo denominó de esa forma, la posibilidad de poder colaborar en conjunto con otros países, en donde, por ejemplo, está la situación de uruguayos varados en esos lugares que no han podido llegar al Uruguay. En el caso de Perú, por ejemplo, hay 85 uruguayos que no pueden llegar a nuestro territorio porque el Aeropuerto Internacional de Lima está absolutamente cerrado, tanto para las partidas como para también las llegadas. En el caso, por ejemplo, de muchos uruguayos que están en Europa, que también no han podido
llegar a nuestro territorio. Lo que se busca por parte de las autoridades, y también vamos a escuchar en instante a propósito de eso más de lo que dijo hoy el canciller de la República, es precisamente acordar, negociar con esos países este corredor turístico que lo que busca es que Uruguay pueda aceptar devolver a los turistas de sus respectivos países, son de varias nacionalidades. Hay, por ejemplo, 2 cruceros fondeados aquí en el puerto de Montevideo. La idea es que estos turistas bajen del puerto, del crucero, vayan al aeropuerto e inmediatamente, bueno, tomen un avión para ir a sus respectivos países. Y lo mismo sería al revés, que los uruguayos puedan llegar a nuestro territorio. Esto decíamos hoy. Hay un buen número de extranjeros que están en estos momentos en barcos que están fondeados cerca de la costa uruguaya, esperando una solución con distintos pasajeros de muy diversas nacionalidades. Por lo tanto, estamos haciendo, como decía el señor ministro, un grupo de trabajo que va a incluir migraciones, Cancillería, Salud Pública y Turismo, en donde a través de un corredor sanitario con las máximas seguridades y sabiendo que no va a desembarcar ninguna persona que pueda estar afectada por el virus, se va a hacer un cordón sanitario para que directamente se suban aviones que van a ser charteados por esas compañías que tienen a esa gente arriba de los barcos y los van a llevar directamente a su país. La situación de esos uruguayos, por ejemplo, tiene que ver también con estudiantes de economía y de medicina que están viajando por Asia y por Europa, también algunos por Medio Oriente, son aproximadamente un número de 500. Hay centenares de uruguayos que están desparramados por el mundo entonces, y la idea del gobierno, y ya ayer lo había anunciado de alguna forma el canciller de la República, Ernesto Talvi, es en principio manejarse con las aerolíneas comerciales, pero también, por ejemplo, se consultó al comandante de la Fuerza Aérea para ver si hay aviones de Fuerza Aérea disponibles como para, por ejemplo, poder traer desde Perú a los 85 uruguayos que están en Cusco, que no han podido salir de esa ciudad porque, como decíamos, todos los aeropuertos internacionales de Perú están absolutamente cerrados. Esto decía Talvi, que hoy al mediodía, cuando habló ante los medios, una de las cosas que pidió es paciencia. En Perú, en Chile, en Francia, en Asia, en el Mediterráneo, en esos lugares hay uruguayos varados reclamando su regreso a Uruguay, pero las fronteras están cerradas y los gobiernos están negociando la solución para repatriarlos. El canciller Ernesto Talvi mencionó algunas de estas situaciones y pidió comprensión y paciencia. Sabemos que hay un contingente de 85 uruguayos en Cusco, en Lima, en Machu Picchu, que están teniendo dificultad para regresar al país. Tenemos problemas con cruceros en las costas del Mediterráneo, donde hay 65 uruguayos a bordo, en las costas de Valparaíso, en Chile. Tenemos un grupo de la Alianza Francesa de casi 30 estudiantes en Francia. Tenemos grupos de viaje de ciencias económicas y de medicina que involucran a más de 500 personas que están viajando en buena medida por el Asia, y tenemos centenares de personas que quieren regresar de España, de Italia y de otros países de Europa y que están teniendo dificultad para hacerlo. Desde la Cancillería están tomando medidas como la emisión de pasaportes uruguayos de urgencia y la conformación de un gabinete de respuesta. Estamos en contacto permanente con nuestros socios del Mercosur para tratar de elaborar políticas comunes, si fuera necesario, de repatriación de compatriotas. Hemos estado en contacto con empresas de transporte marítimo, en particular las que trasladan personas de Buenos Aires a Montevideo, a Colonia, para poder repatriar compatriotas que hoy están en Buenos Aires. Hemos habilitado la emisión de pasaportes de emergencia para aquellos uruguayos que han viajado con pasaportes italianos y españoles y que hoy les están dificultando la movilidad por el mundo. Hemos puesto al servicio de los ciudadanos uruguayos un teléfono de emergencia en todos los consulados, las 260 oficinas consulares que tiene el país en el mundo.
sacar a esos extranjeros, llevarlos a tierra. Vamos a recordar que precisamente Ernesto Talvi, el canciller de la República, y también el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la jornada de hoy mantuvieron teleconferencias con sus homónimos de el Mercosur. Estamos hablando, en el caso de Lacalle Pou, también estuvo en comunicación con el presidente de Brasil, de Argentina y de Paraguay, y en el caso obviamente de Talvi con los respectivos cancilleres a propósito de estas situaciones. Nosotros, Rosario, Miguel, vamos a volver con ustedes, pero en el caso de que tenga que volver a convocarlos lo hacemos. Esperamos que el anuncio en principio, según lo que se ha comunicado por parte de Comunicación de Presidencia de la República, sea en el entorno de las 20 horas, pero también no se descarta otra posible conferencia de prensa con medidas en la parte económica que podría ser sobre las 20:30. Así que en ese caso los vuelvo a convocar. Gracias, Nicolás. Te esperamos. En otro orden, el ministro de Trabajo y Seguridad Social,